Como sabéis, llevo muchos años, que además de ser pastor, llevo 22 años ya de pastor, llevo también pues otros 20 años trabajando en el Ministerio Multimedia de una manera o de otra. Y ahora aquí en Canadá estoy como director de una productora de televisión que produce un programa. Soy el director del programa Il est écrit, en español sería Escrito está. Yo no salgo en pantalla, tenemos un presentador, evidentemente yo no soy tan guapo, pero soy el que está detrás de la cámara dirigiendo pues cómo se organiza todo. Y de vez en cuando tenemos encuentros con los oyentes, los televidentes, las personas que ven el programa en la televisión pública aquí en Canadá, aquí en Quebec. Y entonces se organizan encuentros en un sitio o en otro, de vez en cuando, donde pues la gente que nos ve en televisión quieren conocer al presentador, y cuando ya es un momento o en otras reuniones, pues a veces intervengo yo. A mí evidentemente me habrán visto muy pocas veces en pantalla, porque solo aparezco como invitado, no como presentador, y estoy ahí con ellos de vez en cuando. Acogemos a las personas que ven el programa de televisión y se interesan en la Biblia, se interesan en Dios, los recibimos, compartimos con ellos. En fin, y luego intentamos hacer un seguimiento. Es un trabajo misionero muy interesante, cómo la televisión hoy en día puede ser de utilidad. Bueno, pues el sábado pasado, no digo de qué fecha porque este vídeo se publicará más tarde, estuve en un encuentro de estos, en un lugar público, no era una iglesia, era una biblioteca pública donde nos habían prestado una sala y nos habíamos dado cita con los televidentes que quisieran ir ese día en concreto. Entonces, bueno, tuve el privilegio de conocer personas que ven el programa de televisión, repito, en la televisión pública, no es en ninguna televisión normal, es en 3 cadenas de televisión aquí en Canadá diferentes, y tuve ese privilegio. Para mí es un honor conocer gente por primera vez. Me encanta pues dar a conocer la palabra de Dios, porque vienen a eso. Ya saben que es una reunión donde vamos a hablar de Biblia. Y invité a una persona con la que tengo ya amistad personal, aparte de ser su pastor, de la que ya en alguna ocasión nos he hablado. Es una personalidad pública, no voy a decir su nombre, evidentemente, que ha sido actriz, ha sido periodista, ha sido actriz de teatro y de televisión, ha sido periodista en la televisión y ha estado más de una década dirigiendo programas de televisión, pero en otro continente y en otra cultura, repito, por Oriente Medio, no voy a decir dónde. Y estoy dándole estudios bíblicos a su esposo, que por cierto, por fin ha aceptado el bautismo. Estamos esperando una fecha para que eso se realice. El problema es que ella habla inglés, esta persona. Y la reunión que hemos tenido ese fin de semana ha sido exclusivamente en francés, porque es la audiencia a la que el programa de televisión que dirijo se dirige, digamos, está buscando llegar a esa audiencia francófona de Canadá. Y para mi sorpresa no, hablé con otros amigos y les dije, por favor, traducid a esta persona que tengo a mi lado, y traduciéndole el programa, y cuando yo predique quiero que alguien le vaya traduciendo del francés al inglés, porque evidentemente no voy a hablar en inglés ante una audiencia que es completamente francesa, francófona. Para mi sorpresa, triste, después de haber hablado de que es un grupo donde se le da la bienvenida a todo el mundo, porque el 90 y mucho % de las personas que habían ahí eran cristianas, supongo que de base, o no cristianas en absoluto, pero que para nada pertenecen a la iglesia a la que yo pertenezco, a la denominación a la que yo pertenezco, y se habló de que todo el mundo era bienvenido, todo el mundo era, pues eso, podía estar ahí libremente, había confidencialidad, nadie tenía por qué juzgar a nadie, ni por su aspecto, ni por nada, ni por cualquier cosa. Inmediatamente al rato, cuando empezó la traducción simultánea, alguien cometió la torpeza, una persona, de ponerse de pie y recriminar a mi invitada y a mi amiga, que estaba también traduciendo a la invitada, que les recriminó que estaban haciendo ruido, que estaban traduciéndole, y le dijeron, por favor, silencio, porque molestaban. Yo me quedé muy sorprendido, para mal, tristemente sorprendido. La persona a la que yo invité en ese momento se puso de pie y se dispuso a salir de la sala y decir, no me quieren, me acaban de echar, esto es una falta de respeto, y me voy. Gracias a Dios mi esposa estaba allí y la convenció diciendo, si tú te vas yo también me voy. Y así que, entre comillas, la convencimos para que no se marchara ante tal afrenta.
Y mucho más una persona, como digo y repito, que tiene mucho mundo corrido y tiene una cultura que muchos no comprenden. Cuando me tocó el turno, empecé a predicar. Evidentemente invité a mi invitada, a mi amiga, y a la otra amiga que le estaba traduciendo, a que se sentaran un poquito más alejadas. Lo primero que hice fue presentarla ante el auditorio y explicar por qué había necesidad de traducción. Era una persona que habla 4 o 5 idiomas, pero entre ellos no está el francés. Así que cuando dije que era mi invitada personal, es una amiga mía personal y yo personalmente la había invitado a ese evento, aún sabiendo que no iban a hablar inglés, y cuando expliqué quién era y de qué origen era, la persona que se levantó a hacer la recriminación, pude leer en su rostro una expresión que podía decir más o menos: tierra, trágame lo que he hecho. Una vergüenza horrible. Pues sí, eso suele ocurrir, y eso suele ocurrir en muchas iglesias donde medimos la falda, medimos el tacón, medimos muchas cosas a la entrada, y depende de quién se le hace algún recriminatorio o alguna observación antes de que entre en la iglesia. Y cuando entra en la iglesia, si es que llega a entrar y no se da media vuelta, la impresión ya no es la misma, porque está pensando en la afrenta en la que le han hecho. No sabemos cuáles son las cargas de esa persona, no sabemos cuáles son las preocupaciones, cuál es su trasfondo, cuál es su historia, de dónde viene, por qué. Y a lo mejor ya la afrenta ha sido tan grave que el mensaje espiritual que puede llegar a oír, si es que acepta entrar finalmente en la iglesia, no va a hacer la misma mella ni el mismo impacto que hubiera hecho si simplemente se le hubiese dado la bienvenida con una sonrisa muy amplia. Dicho esto, me gustaría hablaros de Lucas, ahora no recuerdo dónde, os lo voy a decir rápido. En Lucas 14, versículos del 1 al 12, texto que os invito a leer con calma, con tranquilidad. En la primera parte hay un milagro, donde Jesús sana a una persona que tiene problemas en las piernas, pero eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención en relación a lo que os acabo de explicar es dónde está Jesús. Era un sábado. Era un día de Shabbat y al acabar el día de Shabbat, alguien, un principal de los fariseos, es decir, uno de los jefes del país, un intelectual y un responsable religioso, invita a Jesús a cenar en su casa. Probablemente fuera Nicodemo, no lo sabemos, no lo dice. Jesús siempre muy respetuoso, y los evangelistas también muy respetuosos de la identidad de quien está haciendo las cosas. Y entonces, bueno, entran en la casa de quien quiera que fuera ese principal de los fariseos, alguien muy importante, y Jesús hace un milagro. Y entonces dice en el versículo 7 en adelante que Jesús observa que los invitados empezaban a buscar los sitios de mayor, ¿cómo te diría?, relevancia, de mayor importancia, los primeros lugares, los más cercanos al anfitrión. Y Jesús, observando eso, les hace un comentario diciendo: ¿por qué haces esto? ¿No sería mejor que te sentaras al final de la sala, al final de la mesa, y que el anfitrión, si lo considera oportuno, te llame adelante a las primeras posiciones, a las más nobles, a las más importantes, y que sea él el que te dé la importancia, que no que tú te tomes la libertad de darte la importancia que a lo mejor no tienes? Porque si te sientas ahí, igual te dice: por favor, levántate y déjale el sitio a mi invitado especial. Pues eso es muy importante. Jesús nos da una lección muy importante, y yo creo que, sin querer, a veces incluso en una reunión de evangelismo que llamamos de bienvenida a gente que no es creyente, podemos cometer ese error. Porque justamente eso fue lo que vi este fin de semana, y que me dolió mucho, que casi causa que mi invitada se levantó. Lo que pasa es que volví a convencerla para que se sentara de nuevo, se levantase para salir y marcharse diciendo: aquí no me quieren. Es una situación triste, es una situación muy triste. Y evidentemente en este caso, aunque el paralelo no es exacto, no se trata de que se levantara o yo hiciera aproximar, pero entendéis cuál es el principio. El principio es que esta persona, yo le dije quién era, con quienes se había codeado, conoce reyes, príncipes de muchos países del mundo, es alguien de una importancia. Da igual, porque delante de Dios todos somos iguales, eso está claro, y para mí, por eso yo la considero una amiga. Yo cuando voy a su casa me olvido de su trasfondo y la trato como alguien más que necesita ayuda, y a los que, porque hablo de un matrimonio, les comparto el evangelio, ¿verdad?
Pero fijaos en este caso a la persona que había ido a decirle que se callaran, que no hicieran ruido, y alguien dijo, están traduciendo, y dijo, me da igual, estáis molestando. Fue muy, muy, muy descortés, muy desagradable, y puso en peligro que una persona que está conociendo al Señor tomara la decisión de levantarse y marcharse. Probablemente no volver nunca más. Bueno, pues eso es algo que quería compartir con vosotros hoy. Me ha ocurrido recientemente. La persona que hizo, como dicen aquí en francés, el chuchote, cállate, estaba que se quería esconder debajo de la mesa cuando supo quién era, todo lo que había detrás, y más aún que el predicador invitado, que en este caso era yo, había invitado especialmente a esa persona para oír un mensaje específico. Bueno, no quiero entretenerme en esto, lo que sí quiero es que reflexionemos juntos, que a veces hablamos mucho del amor, de la aceptación, de cómo es Dios y de quién es Dios, y luego nosotros mismos, en redes sociales donde nadie nos ve con el anonimato de una pantalla, a veces decimos verdaderas barbaridades a otras personas porque ponen una bandera X, arcoíris o no, en su perfil y le decimos, y eso yo lo he leído, más vale que te pudras, muérete. ¿Cómo puede ser que alguien que en un lado está predicando del amor de Dios al segundo siguiente a otra persona porque le molesta por su idioma, por el color de su piel, por lo que cuelga en sus redes sociales, le digamos, y prácticamente le deseamos la muerte? Pues me hace reflexionar seriamente, porque a veces nos preguntamos por qué el Evangelio no avanza. ¿Es que realmente creemos que Dios está en condiciones a través del Espíritu Santo de traer personas a su redil, a la iglesia, cuando dentro estamos ahí con las armas dispuestas a matar al que entra por la puerta, si no cuadra con los cánones que yo creo que tiene que tener un buen cristiano? ¿Quién soy yo para juzgar nada cuando todos somos pecadores?